Bienvenidos a Biblos, una voz de autoridad, una voz que lleva claridad a la palabra de Dios, una voz que te ayudará a caminar rectamente en estos tiempos de oscuridad y tinieblas. Acompáñenos mientras que exploramos la palabra de Dios juntos y temas que afectan a este mundo y su vida diaria. Bienvenidos a Biblos, una voz de verdad en el mundo. Gloria a Dios, hermanos, es un placer estar con usted una vez más, Biblos Español. Y si es su primera vez aquí con nosotros, lo que estamos haciendo aquí, ese podcast es para traer claridad a la palabra de Dios. Eso es para usted, para su familia y para todos sus familiares, todos sus amigos. Entonces, estamos aquí otra vez con Dr. Galindo. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Hemos tenido varios huéspedes, pero gracias, Pastor Galindo, por su tiempo el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de visión, ¿ok? Así que al empezar, si usted puede definir en su mente, en su opinión, ¿qué significa la palabra visión? Wow. Pues la tema visión es muy grande y cuando mencionamos la palabra visión, gente tiene muchas ideas y tratan de formular la palabra o el concepto de la visión conforme ideas o cosas que han escuchado o pensamientos que han traído cuando uno se entra en la iglesia. Entonces, cuando hablamos del concepto de la visión, primeramente tenemos que explicar qué visión es y definir lo que no es la visión. La visión no es imágenes en las nubes, aunque Dios Él habló así con profetas y con Pedro. No estamos hablando de eso. Cuando hablamos de la visión en la vida de uno y cuando hablamos de la visión en la iglesia o cuando hablamos de la visión acerca del liderazgo o el crecimiento de un individuo caminando con el Señor, la visión no es algo misterioso. La visión es simplemente ver el plan esencial de Dios y lo que Dios quiere hacer en una persona, un individuo, un líder, y llevar eso a cumplir esa visión en la vida de uno. Entonces, es el fin. Cuando usted es la habilidad de ver lo que Dios quiere hacer en su vida y cumplir y comprometerse a cumplir esa visión. Amén. Ok. Entonces, entendiendo esto, ¿de dónde viene? Entonces hemos hablado de qué es, pero ¿de dónde viene? Sí. Cuando hablamos de la visión y cómo esto se trata en la vida de un creyente, un hijo o hija de Dios, simplemente hablamos de algo que es un momento transformador. Hablamos de eso en otros podcasts. Y la visión es viendo lo que Dios tiene para uno. Es el plan final. Pero obviamente la pregunta es, ¿de dónde viene la visión? Viene del Señor. Pero es más que tener un buen tiempo de oración y sentir, o es tener conciencia o saber. Y cuando yo digo eso, es más que inteligencia, es más que educación formal, es más que capturando ideas de su pasado. Es un plan mostrado a uno que es más allá, es saber lo que Dios quiere. Entonces el plan originó con el Señor
y Él lo revela a uno o Él lo muestra a uno, y es algo que no solamente es que uno captura en su mente y en su corazón, es conocer, es como tener palpar del Señor, lo que Dios está impulsando a alguien a hacer. Entonces es obtener, es más que obtener información en la Biblia, porque nosotros sabemos que todos fuimos llamados a evangelizar, predicar el evangelio, ministrar al mundo. Es ver, sentir, y yo tengo aquí, conocer y implantar eso dentro de uno y sentir el impulso que si yo no hago esto, yo voy a fallar al Señor. Yo voy a desviarme en mi camino con el Señor. Y no eso quiere decir dejar de llegar a la iglesia, pero es el impulso que es lo que Dios pone en uno, que mueve a esa persona. Y es un concepto grande, entonces yo estoy tratando de ponerlo en palabras, pero es la esencia de Dios. Es lo que Él ve lo mejor. Siempre cuando hablamos que Dios sabe lo mejor para nosotros, siempre lo capturamos eso, lo aplicamos a nosotros y lo ponemos conforme como nosotros pensamos. Porque nosotros queremos que Dios complace con nuestros planes. Pero la visión es, yo voy a alinearme con el plan de Dios. Abandonado, olvidando todo atrás. Entonces, la visión es lo esencial y Él está invitando a nosotros a caminar y tratar en eso. Espero que eso tiene sentido. Sí. Ok, y entonces eso suena como un proceso. Ok, entonces en este proceso, ¿dónde empiece el momento transformador? Sí. Y después de eso, el crecimiento por causa de este momento. Ok, pues yo puedo hablar de mi experiencia personal. Cada persona tiene que tener un momento transformador. Eso es el impulso. Eso es la línea donde muchos llegan a esa línea, pero como no cruzan esa línea y se quedan atrás. En mi vida personal, yo llegué a ese momento. Yo tenía, yo creo ya 20 y tantos años sirviendo al Señor. Y hasta ese momento, yo estaba sirviendo al Señor, trabajando en el reino. Yo era pastor asistente de una iglesia inglés hablante. Yo estaba haciendo todo lo que yo pensaba en ese momento era la voluntad de Dios. Y sí era la voluntad de Dios. Pero cuando yo tuve ese momento transformador, es cuando yo entendí en ese momento, Dios tiene más para mí, para mi vida. Y fue un momento tan impactante que eso no solamente cambió mi forma de pensar, pero cambió mis deseos, cambió mi corazón, cambió la orientación de mi familia, cambió todo. Y eso fue cuando nosotros empezamos la iglesia en Newport, Carolina del Norte. No había una iglesia hispana, no había... Y la idea de empezar una iglesia hispana no estaba en mi cabeza. Esas ideas nunca entró en mi cabeza. Pero cuando yo recibí esa mandato, esa visión de Dios de comenzar una obra ya, la gente pensaba que yo estaba loco. Mi esposa era inglés hablante, ella no sabía nada del idioma español. Ella tenía que aprenderlo, pero la visión no es solamente para nosotros, es más grande. Y cuando yo miré la posibilidad o la visión que Dios tenía, era un impulso, era como, yo no puedo sobrevivir si yo no estoy haciendo esto. Entonces, en ese momento transformador, era no solamente fue un momento bonito con el Señor, donde yo sentí la presencia, era un momento donde yo sabía, si yo no hago esto, si yo no cumple esto en mi vida,
yo voy a perder el resto de mi vida. Yo voy a existir, Y ahí es donde muchos fallan porque existen. Viven día tras día. Viven el mismo año 50 veces. Y escuchamos ese verso de abundancia, de la vida en abundancia. Y gente dice, pero si esta es una vida en abundancia, yo estoy haciendo lo mismo cada año. No. Cada día es nuevo. Eso es mi impulso cuando me levanto, mi ánimo. Es que yo sé que hoy yo voy a tomar otro paso en la visión personal de mi vida, en la visión de Dios para la iglesia, tabernáculo de vida. Entonces cada día es algo nuevo. Y entonces cada día no es, ¿cómo le diré? Rosas y dulces y cosas así. Pero yo sé que cuando yo termino cuando este día termine, yo voy a tomar un paso hacia adelante en la visión. Entonces, yo estoy profundizándome un poco en esto, pero es importante porque cuando uno tiene eso, uno va a sentir, si yo no hago esto, yo estoy fallando en mi responsabilidad hacia Dios. Y también yo quiero decir una cosa, cuando Dios muestra cosas, uno va a ver la necesidad de mover en eso. Eso quiere decir que antes de moverme en la visión de Dios, yo busqué el consejo de mi pastor. Yo no tuve ese momento y el siguiente día yo estaba moviendo. Yo tomé tiempo para buscar de Dios y el consejo de mi pastor. Y también por medio de la palabra del Señor y por medio de la predicación de la palabra del Señor. Entonces, por eso yo digo que gente toma este concepto de la visión afuera de su contexto y lo hace algo misterioso. Cuando gente recibe revelaciones personales y no se alinea con el varón de Dios o la predicación de la palabra del Señor, es cuando hay la potencial de ser engañado. Es lo que pasó con Eva en el jardín. Ella salió de la autoridad de su cabeza, que era Adán, y también ella desvió de la palabra del Señor y de repente estamos en esto. Pero la visión es solamente Dios tratando de revelar a uno o un pastor lo que Él quiere hacer por medio de esa persona en la tierra para cumplir la visión de Dios que Él tiene. Jesús en el jardín dijo, su oración fue esto: hagas su voluntad en la tierra como está hecho en los cielos. Sí. Y ese es un concepto importante, que en los cielos el plan ya está terminado, dicho y hecho. Porque Dios está en todo tiempo. Él ve el final, Él ve la posibilidad. El propósito de la visión es mostrar a uno lo que uno puede alcanzar en el Señor. Si uno sigue la visión, si uno haga su vida conforme a la visión, y uno puede lograr eso. Pero si uno lo toma y lo hace contrario, es cuando uno tiene la posibilidad de ser engañado. Entonces, en mi mente, cuando el Señor me mostró lo que Él quería hacer en mi vida, después de hablar con mi pastor, después de tomar un tiempo de ayunar y orar y buscar del Señor específicamente para esto, nosotros lanzamos y empezamos a mover en eso. Yo sé que su respuesta fue una respuesta, su pregunta, lo siento, fue una pregunta corta, pero aquí está una respuesta grande, porque hay muchos aspectos de la visión y yo no quiero que gente vaya de este podcast diciendo, oh, yo tuve una visión y que ahora me voy por donde sea. No, hay pasos. Entonces, espero que... Sí, ok. Entonces, en mi vida personal, en la vida de cada persona que está escuchando eso, ¿cómo es que ellos pueden caminar en la visión que Dios tiene para su vida y también ver esta visión personal? Sí, en su vida personal. Yo creo que usted ha hecho una pregunta muy importante. Si usted no puede trabajar en la visión de la iglesia local y hacer todo lo posible en esa iglesia local,
yo creo que Dios no te va a revelar la visión personal. Porque si Él no puede confiar en usted con todo el apoyo de la iglesia local, en trabajar en la iglesia local, en lo que la iglesia local está haciendo, Él no va a revelar a usted. Claro. Porque Él no puede confiar en uno si ellos no pueden llegar a tiempo a los servicios o para orar o para trabajar o hacer evangelismo o lo que sea. Porque Dios va a dar el pastor, la iglesia, la visión para la iglesia. Y todos debemos participar en eso primero. Y si Dios ve a uno trabajando, dando su 100% a eso, entregando su vida, alineándose con la visión de Dios por medio del pastor de esa iglesia local, es cuando Dios puede confiar en el individuo. Y esa visión es para proteger la iglesia y nosotros como individuos también. Entonces, si estamos trabajando en la visión de la iglesia local, es cuando Dios puede confiar en nosotros, que nosotros vamos a cumplir la visión personal que Él tiene para nosotros. Sí. ¿Sí me explico? Sí. Okay. Sí, muy bien. Ok, entonces el hermano Arioles también habló de esto unas semanas atrás, acerca de uno debe enfocar en lo que su iglesia necesita, en vez de buscar un púlpito, en vez de buscar otra situación, otra ciudad. Entonces sí, quería hacer esa conexión. Entonces, yo quiero continuar con esta conversación acerca de visión, pero yo sé que normalmente lo hacemos por 20 minutos. Ok, entonces continuamos, hermanos, adelante y vamos a continuar en eso en la semana que entra. Espero que usted va a seguir escuchando este tema porque va a ser muy bien para usted, para su familia y para todos sus familiares. ¿Hay algo más, pastor? Pues yo tengo mucho más, pero ya se cumplió el tiempo. Vamos a continuar la semana que viene. Ok, muy bien. Ok, adiós y que el Señor le bendiga ricamente. Gracias por sintonizarse a este podcast de Biblos Español. Si usted ha disfrutado este podcast, tome el tiempo de dejarnos un comentario y compartirlo con sus amigos y familia. Para ser notificado cuando publicamos nuevos podcasts, asegúrese de suscribirse. Nos vemos la próxima vez.